Un tema que me parece que está bueno verlo presencial, según los temas que trato de acomodar las clases a veces para que quede. La falta interpretación de la ley, realidad con los artículos 1 y 2, y el de sujetos, pero son temas más teóricos, eso lo vamos a ver el miércoles, ¿sí? Pero me interesa decir la declaración jurada, que es lindo, y me parece que es un tema que es importante que lo veamos, ¿sí? Bueno, la declaración jurada, ¿con qué creemos que tiene que ver? A ver, ¿con qué tiene que ver? Con la autodeterminación del impuesto. Con la autodeterminación del impuesto. ¿Sí? Entonces, la declaración jurada en sí misma es el documento en el cual el contribuyente va a volcar la determinación del impuesto. ¿Sí? Y es súper importante porque, si bien creo que ya lo habíamos anticipado, la declaración jurada no hace nacer el hecho imponible, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos una fecha de que para cada declaración, una fecha de que tenemos para cada declaración jurada, una fecha de vencimiento. Esto también define un aspecto temporal, pero no es el aspecto temporal del momento en que nace el hecho imponible. ¿Me explico? ¿Sí? Es simplemente el vencimiento de la declaración jurada y su presentación, ¿sí? Su presentación, lo que convierte a que el impuesto que yo ahí presento se convierta en lo que se llama una deuda, pues sacar un saldo a favor, no se confundan, líquida y existente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir del momento de su vencimiento, el fisco se encuentra obligado a qué? Se encuentra posibilitado a qué? A reclamar el pago del tributo. ¿Está bien? Se encuentra el contribuyente. El fisco se encuentra posibilitado a reclamar el pago del tributo. Mientras que yo no presente la declaración jurada, ¿qué pasa, gente? ¿Puede el fisco reclamar que los impuestos que son autoliquidados? No. Distinto de esto el caso del monotributo. ¿Qué pasa con el monotributo? La cuota cuando vence, el día 20 de cada mes. Si yo no pago, ¿qué pasa? Al día siguiente ya me pueden exigir el pago. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque ya está determinado que el monto de la obligación tributaria. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué pasa con la patente del auto? Es un tributo ¿cómo? Ya viene determinado. Ya viene determinado. Entonces también a partir del vencimiento, ¿qué pasa? Armas, kit, el que sea, ya puede exigirme el pago del tributo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Es por eso, me anticipo, es por eso que cuando el contribuyente no presenta la declaración jurada, ¿se entiende? Cuando el contribuyente, si la presenta, va todo bien. Pero si el contribuyente no presenta la declaración jurada, el fisco va a tener dos caminos. Va a tener un camino que es el natural, a veces uno de lo que estuvimos diciendo, la determinación de oficio, que es el tema que vamos a ver la semana que viene, el último tema que vamos a ver antes del cambio. La determinación de oficio. Y esta determinación de oficio, vamos a ver que el fisco la puede hacer sobre base cierta o sobre base presunta. Ahora vamos a ver, ¿sí? ¿Está? Pero la determinación todo tiende ¿qué? Al pago del tributo. Entonces acá habíamos dicho que acá puede exigir el pago. Ahora vamos a ver cómo lo exige. Puede exigir el pago. ¿Sí? Y como este procedimiento, vamos a ver que es largo, está arreglado, no es tan fácil llevarlo adelante, sino es que enseguida se hace, existe un mecanismo alternativo que se llama pago provisorio de impuestos deducibles.
puede ser el resultado contable menos los ajustes a columna 1 y a columna 2, ¿qué me da? El resultado, ¿qué me da esto? El positivo, ¿sí? Que acá por la tasa del impuesto me da que el tributo que tengo que pagar, el impuesto, o lo que llamamos impuesto como determinado, le decimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, este segmento hasta acá, esto es importante que lo vean, este es el segmento que nosotros llamamos determinativo. Este es el segmento determinativo. Después viene cómo lo pago. ¿Y cómo lo pago a este saldo? ¿Qué viene acá? Las retenciones. Ahí está. Después acá, menos retenciones, percepciones. Acá muy bien decía, saldo a favor del periodo anterior. Y acá veíamos que era pagos a cuenta. ¿Sí? ¿Vamos bien? Este segmento se lo llama cancelable. Entonces vamos a ver que es muy distinto cuando el fisco quiere reclamar algo que pasó acá arriba o cuando quiere reclamar algo que pasó donde, gente, acá abajo. ¿Se entiende? A esto se lo suele llamar créditos de impuestos, se lo suele llamar créditos directos. No confundimos, estamos hablando del crédito fiscal de IVA, ¿sí? Estos son créditos directos o créditos de impuestos. ¿Sí? Ya aprendimos con el IVA que son directos porque estos saldos, si me generan saldo a favor, ¿qué puede pasar? Se pueden usar para compensar ¿qué? Otros impuestos, ¿sí? No confundir con el crédito fiscal de IVA, que es donde está, acá arriba, en el segmento donde, artículo 12, en el segmento determinante. ¿Está? Bueno. Entonces vamos ahora, que tenemos un poquito este mapa y lo vamos a seguir completando, a conocer un poquitito más de los datos de la declaración jurada. Entonces, la declaración jurada, la principal característica que tiene que, como objetivo, que los contribuyentes hagan que entonces. No, que paguen no. Que determinen el tributo, ¿sí? Más adelante sí el objetivo es obviamente el pago, pero el principio es el que determine el tributo. De hecho, son áreas distintas dentro del ámbito de la FIP las que se ocupan de cobrarme y demás, ¿sí? Segundo lugar, ¿determina el nacimiento de la obligación tributaria? No, ¿se entiende? Es simplemente declarativa, ¿sí? Declarativa. Bien, y lo que nos dice la ley es que estas declaraciones juradas no se pueden rectificar en menos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo rectificarlas para aumentar el impuesto, pero no puedo rectificarlas para que gente, ¿para qué? Para reducir el tributo, ¿sí? Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si me equivoco? Un poco hablábamos el otro día cuando quedamos con el ejemplo de si el débito fiscal era el que surgía de la factura, y yo decía, no, de la factura, ¿qué es lo que sale? El precio, ¿sí? Bueno, si alguno tuvo la oportunidad de cargar una declaración jurada de IVA, van a ver que en ningún momento les pide el débito. ¿Qué les pide? ¿El monto de qué? De la venta grabada. El sistema calcula el débito. ¿Se entiende? Tal como lo dice la ley de IVA. Nos pide que nosotros pongamos el monto de qué? De la venta que está grabada. Pero supongamos que yo puse el monto de la venta que estaba grabada y simplemente en vez de marcar que estaba al 10,5, supongamos que yo vendía algo que estaba al 10,5, puse que estaba al 21. ¿Qué pasó ahí en ese caso, gente? Determiné de más, ¿sí? A lo mejor ni siquiera llegué a pagarlo, ¿sí? O sea, quiero que acá sí es muy importante para nosotros distinguir las dos palabras, ¿no? Determinación y pago, porque yo pude haber presentado y no pagar. ¿Se entiende? Es decir, no asocien que presento y pago, ¿sí? Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando nosotros presentamos, nosotros hacemos la presentación, viene lo que se llama ¿qué? Un acuse de recibo. Dice que está bien, ¿sí?
puedo hacer, gente? Un plan de pago. Que eso se llama mis facilidades. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no confundir esos segmentos. Se puede que ni siquiera haya pagado. Ahora el tema es que si yo la presenté y me equivoqué, ¿qué le estoy habilitando al fisco? ¿A que el fisco qué? La hice líquida y exigible. Entonces estoy habilitando al fisco que me la pueda reclamar. Ahora vamos a ver cómo me la reclama. ¿Estamos bien hasta acá? Para eso, el artículo, todo lo de declaración jurada es el artículo 10. Ahora vamos a ver el artículo. ¿Sí? Pero para eso, para eso, el legislador, creó un artículo 13 que establece justamente eso. Dice que las declaraciones juradas no se pueden rectificar en menos. ¿Sí? Pero dice, salvo que ello surja de errores de cálculo propios del mismo formulario, ¿sí? Y agregó en la última reforma que se hizo en el año 2017, la posibilidad que yo pueda cambiarla, rectificarla en menos, en la medida que yo haga esa presentación, días antes, dentro de los 5 días de vencida y presentada la declaración jurada, y en la medida que no me haya equivocado en más de un 10%, ¿sí? En la medida que no me haya equivocado en más de un 10%. Voy a tener que ir al... ¿Puede ser que la ley diga el 5%? El 5%, perdón, el 5%. Voy a tener que entrar acá. Clarísimo que no lo tengo acá. Un segundito que ya les pongo acá la... ¿Cuántos días tenemos? 5 días. Desde los 5 días que yo la presenté, vencida y presentada. Así que tengo muy poquito tiempo. Así tiene que ser un error que se haya advertido a los poquitos días de presentar. Pero en la medida que no, ese ajuste no sea más del 5%. En el ejemplo que yo les di, ¿se cumple lo del 5%? No. O sea que esa persona no podría rectificar. Ese contribuyente no podría rectificar. ¿Y no puede rectificar hasta el 5% aunque no? No. Ahí está. No se puede ajustar el pedacito ese. Hay que hacerlo completo, ¿sí? Entonces, al estar en esa situación, la única posibilidad que le queda al contribuyente es hacer algo que se llama el recurso de repetición, ¿sí? El recurso de repetición, ahí el contribuyente tiene la posibilidad de reclamarle al fisco, ahí sí lo que pagó de más, ¿sí? La verdad que no es tan complicado esto. Ahora vamos a ver una jurisprudencia que hay al respecto, porque la realidad es que imagínense que ustedes se equivocan y le hacen pagar de más al contribuyente. ¿Le va a causar gracia al contribuyente esto? No. Definitivamente no. ¿Sí? Con lo cual hay que tener... Miren chicos, hay una cosa que yo aprendí y es como que antes de presentar una declaración jurada, la verdad es que se piensa 10 veces, ¿sí? En ese sentido, antes de hacerlo. Bueno, entonces, acá tenemos un poquitito la presentación. Entonces, bien. Esta declaración jurada, antes de que... son todos estos artículos los que vamos a ver ahora. Vamos a ver un poquito más de contenido. Bien. ¿Quiénes son los sujetos obligados a presentar esta declaración jurada? Bueno, son los contribuyentes y responsables del pago del tributo, ¿sí? Ya sabemos nosotros que, si bien todavía no indagamos demasiado en lo que es el tema de términos, ya sabemos que... porque no la tengo acá, no la puedo poner
que en materia de contribuyentes y responsables, ¿qué diferencia existen entre contribuyentes y responsables? ¿Contribuyente quién es? El nacimiento del hecho imponible. Y es decir, el sujeto obligado al pago, ¿no? Con cuyo fondo se tiene que hacer el pago. Y después está el responsable. ¿Quién es el responsable? Justamente la persona que representa a ese contribuyente con el ánimo, a veces el contribuyente y el contribuyente y el, no sé si allá falta alguna, allá están todas, ¿no? Entonces el contribuyente y el responsable coinciden en la misma persona, ¿sí? Entonces siempre les doy el ejemplo del menor de edad. El menor de edad es contribuyente del impuesto sobre bienes personales, supongamos que tenga bienes heredados de sus padres, uno fallece y el tutor, el papá, la mamá o papá que queda vivo, lo representa ¿para qué? Para presentar la declaración jurada del menor de edad, porque el menor de edad todavía es menor de 18 años y no lo puede hacer por sus propios medios. ¿Vamos bien hasta acá? Todas las declaraciones juradas van a tener una fórmula que es esta que está en el artículo 28 del reglamento, que dice algo así. Dice, declaro que los datos contenidos en la presente son correctos y completos y que he confeccionado la misma sin omitir ni parcial dato alguno que deba contener. Esta fórmula, en su momento había que escribirla, la quiero llevar a ver si lo tienen. Ahora volvemos con esto, ¿no? Acá tenemos los sujetos que están obligados, que decíamos recién, y esta fórmula, ¿ven? Ya viene, en su momento la escribíamos, y cuando ustedes van a hacer una presentación electrónica, porque la mayoría de las cosas se presentan de manera electrónica, van a ver que aparece esta fórmula, ¿sí? Desaparece, y cuando firmamos la declaración jurada. Bueno, firmamos la declaración jurada en sí mismo cuando hacemos el clic con nuestra clave fiscal. Por eso la clave fiscal es secreta. Se supone que la tiene que tener ¿quién? Solamente el contribuyente. Y lo que puede hacer con esta clave fiscal es delegar ciertos roles en otras personas para que lo ayuden a complementar sus obligaciones tributarias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven la importancia que tiene? Y sobre todo si ustedes trabajan en estudios y demás, piensen 3 veces antes de hacer el clic, porque una vez que hacen el clic, ya si se cometió un error, no se puede volver para atrás. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Vamos entonces a repasar rápidamente desde lo teórico lo que expliqué hasta acá. Reconoce entonces la declaración jurada formalmente un hecho imponible que fue perfeccionado como gente con anterioridad. Ya dijimos de que la declaración jurada no es que no da el origen al impuesto. No da origen a la obligación tributaria. La obligación tributaria existe igual aunque yo no presente la declaración jurada. La hace líquida y exigible, líquido porque reconoce el monto y exigible porque le da la posibilidad al fisco de que ejecute. ¿Y cómo va a ser esa ejecución? Bueno, lo primero que tiene que hacer para exigir el pago es algo que se llama intimación. Esto lo vamos a ver, está en el artículo 12 y aparece también en el artículo 14. ¿Sí? Se lo suele llamar liquidación administrativa. ¿Sí? Liquidación administrativa de pago. Ahora viene la primera. ¿Sí? Eso se llama liquidación administrativa de pago. Esto tiene que estar sí o sí para que después si el fisco puede iniciar el juicio de ejecución fiscal. Fíjense la diferencia con este artículo 31 que después vamos a ver, se acaba directo el juicio de ejecución fiscal. ¿Se entiende? En este pago provisorio de los sometidos termina también por un juicio de ejecución fiscal. Siempre que hablo de juicio, ¿quién aparece acá? ¿Qué poder aparece? El judicial. O sea que acá no es solamente la AFIP, hay un juzgado metido en esto. ¿Está? Tengo una pregunta. Sí. Dijiste que tenía 2 maneras de exigir el pago. Una era la intimación y la otra. El pago provisorio de impuestos vencidos. No, perdón. Acá, primero la intimación, después el juicio de ejecución fiscal. Es todo lo mismo. No es lo mismo. Primero intima y después viene el juicio de ejecución fiscal. Juicio de ejecución fiscal se aprende en la segunda parte de la materia, pero no es lo mismo. Okay. Son dos procedimientos completamente separados. Bien. Bueno, entonces, el impuesto es el crédito que surge a favor del fisco en función del hecho imponible que estamos viendo, ¿sí?
Y acá habla justamente el artículo 11, donde habla de la liquidación administrativa del tributo, que es lo que dije recién, la liquidación administrativa del tributo. Liquidación administrativa del tributo es una palabra importante, márquenla bien, es un concepto que no me puede confundir con otro, y no es sinónimo de determinación de oficio, justamente es lo contrario, ¿sí? Tiene muchas diferencias. La liquidación administrativa del tributo es una cosa que ahora vamos a ver en qué consiste, y otra cosa completamente distinta es la determinación de oficio que está en el artículo 16 y 17. ¿Qué es lo que tiene la liquidación administrativa del tributo? Bueno, tiene la rapidez, ¿sí? Tiene la rapidez, ¿sí? ¿Y para qué se usa la liquidación administrativa del tributo? Fíjense lo que dice, el artículo 11 dice: la determinación y percepción de los gravámenes que recauda esta ley se efectuará sobre la base de declaraciones juradas que deberán presentar los responsables del pago de los tributos. Y dice los responsables, porque el contribuyente puede ser su mismo responsable, ¿no? Entonces justamente invoca al responsable. ¿Vamos bien hasta acá? Principio de autoliquidación o autodeterminación. En la forma y plazos que establezca la firma. Cuando ésta lo juzgue necesario, podrá hacer también extensiva esa obligación a los terceros que de cualquier modo intervengan en las operaciones o transacciones de los contribuyentes y demás responsables que estén vinculados a los hechos gravados por las respectivas leyes. Esto es porque el FICO podría exigir en algún determinado momento que otros presenten determinadas declaraciones juradas que sean fuentes de datos de ese contribuyente, ¿sí? Pero quedemos en cosa. El Poder Ejecutivo Nacional queda facultado para reemplazar total o parcialmente el régimen de declaración jurada, a que se refiere el párrafo anterior, por otro sistema que cumpla la misma finalidad, adecuando a tal efecto las normas legales respectivas. Y esto ocurrió. Nosotros vinimos de la declaración jurada en boletita que llenábamos a mano. Después pasamos a la declaración jurada en el sistema 2000 para grandes contribuyentes, que era un papel que llevábamos a la agencia para los contribuyentes más grandes. En la agencia que hacían audioperadores que lo copiaban, lo procesaban y lo presentaban. Después pasamos al disquete. Llevábamos el disquete al banco, había que llevar 2 o 3 para que no se vayan, y el banco los copiaba y me los devolvía. Tuvimos unos formularios en su momento llamados DGI Form que tenían como unas barras, unos códigos de barra, y de ahí copiaban. Hasta que llegamos al sistema actual, que casi que las podemos hacer desde el celular, las declaraciones juradas, ¿sí? Donde hoy se hace todo a través de ¿qué? De los sistemas informáticos. Y conviven 2 sistemas informáticos. Convive el sistema web, que es cuando nosotros hacemos las declaraciones juradas en la propia página, y lo que se llama SIAP. ¿Alguno escuchó hablar del SIAP? SIAP es Sistema Integrado de Aplicaciones, donde antes todas las declaraciones juradas se hacían en un sistema aparte, lo trabajo en mi computadora de manera local, se genera un archivito y ese archivito se transfiere después al FICO. Hoy conviven los dos, ¿sí? Dependiendo de qué impuestos, se sigue usando el sistema SIAP o se sigue usando el sistema, o se utiliza ya el sistema web, ¿sí? Y eso ocurrió. No hace falta que se dicte ninguna ley. Ya la misma ley le delega eso a quién? Al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo cambia todas las veces que quiera, ¿sí? Bien. Después dice: la AFIP podrá disponer con carácter general, cuando así convenga y lo requiera la naturaleza del gravamen a recaudar, la liquidación administrativa de la obligación tributaria sobre la base de los datos aportados por los contribuyentes y responsables, ¿sí? No sé por qué me voy a estar. Acá. De terceros y por los que ella posee, ¿sí? Esta liquidación administrativa está efectivamente planteada en el artículo 12, ¿sí? Entonces, cuando del dato que posee, ¿qué es el dato que posee el contribuyente? El fisco, la declaración jurada que presentó el contribuyente. Con lo cual, como ya tiene el importe, el contribuyente dijo que debía, ¿basta con qué? Con que lo entienda al pago. ¿De dónde está tomando el dato? ¿Del aire? No, ¿de dónde lo está tomando? Del propio contribuyente, exacto, la declaración jurada. ¿Se entiende? Por eso se llama liquidación administrativa. Esas liquidaciones administrativas hoy salen directamente del sistema informático. ¿Se entiende? Yo presento la declaración jurada. Ese día
vence la declaración jurada y vence el pago. Si pagué, todo bien, no me va a llegar nada. Si yo presenté y no pagué, automáticamente el sistema computarizado va a hacer una liquidación administrativa. Así con los propios datos que operan entre los señores. No importa si yo lo que declaré acá arriba está mal o está bien. ¿Se entiende? Puedo haber puesto cualquier cosa. Pero del dato que ellos tienen, directamente van a hacer una intimación que dice, usted presenta la declaración jurada, usted debe, le intimo para que el plazo, normalmente son 15 días, pero pueden ser 2 días, no hay plazo ahí, no está establecido, ingrese el impuesto correspondiente más que los intereses resarcitorios de correcto. ¿Se entiende? Ese acto se llama liquidación administrativa. Es el mecanismo por el cual no determina de oficio la obligación tributaria del fisco, porque no está diciendo que está bien o que está mal. ¿Se entiende? Simplemente dice, tengo estos datos, vos me lo presentaste, págamelo. Entonces, esta liquidación administrativa se usa para la intimación. Se usa para la intimación. Ahora vamos a ver que se usa para otras cosas también. Pero esta liquidación administrativa del artículo 12 justamente es la base para poder intimar. Perdón, ¿la liquidación administrativa no vendría a ser la intimación de pago? No. Sí, son sinónimos. En ese punto son sinónimos, sí. ¿Sí? O podemos decir que la intimación de pago, mejor dicho, se realiza a través de una liquidación administrativa. ¿Se entiende? Como yo te digo, el requerimiento es el cuerpo, después lo que está. La intimación de pago está contenida en la liquidación administrativa. ¿Se entiende? Entonces se llama liquidación administrativa. Vamos a ir hasta acá, todos entendemos entonces que ya el fisco me puede reclamar de esa manera. Sí. Paso previo, entonces hay que tuvo que haber una presentación. O sea, yo Sí, presenté, paso previo tuvo que haber una presentación. Si no presenté, el fisco todavía no puede, no sabe de qué estamos hablando. ¿Está? Perfecto. Muy bien, si yo no presenté, ahí volvemos para acá, o el fisco. Vamos a ver, que me hace una determinación de oficio, Sí. o eventualmente puede aplicar el artículo 31. Pero este artículo 31, si hay una que apunta, gente, apunta solamente a poder cobrar algo, pero no me determina la obligación tributaria. ¿Se entiende? Dice, bueno, como me va a llevar mucho trabajo determinarte el impuesto, por eso se llama pago provisorio. ¿Se entiende? Es un mecanismo, que ahora lo vamos a ver un ratito, que consiste en que el fisco me reclame una suma de dinero a pagar, aunque yo no haya presentado mi declaración jurada. ¿Se entiende? Pero ya me lo hace a través del juicio directamente. Ya lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero entonces podría ir primero por el pago provisorio y después Sí. por la determinación de oficio. Sí. Y a veces pasa mucho, ¿eh? Sobre todo en esta época está pasando bastante. Esto pasa cuando estamos muy urgidos de cobrar. En este momento el Estado necesita fondos, por lo cual liquidaciones administrativas tenemos a rolet. Ahora vamos a ver para qué otras cosas aparece la liquidación administrativa. ¿Se entendió entonces bien? Sí, voy despacito, pues es importante que ustedes vieron, hay palabras que es como que si dijeran impuesto a las ganancias, sí, va a decir liquidación, débito fiscal, crédito, no me los pueden confundir. Liquidación administrativa es un concepto que tiene que quedar claro. Bien. Entonces, y fíjense quién la firma la liquidación administrativa, que ya lo habíamos aprendido, ahora van entendiendo. ¿Quién la firma? El juez administra, claro, cualquier funcionario de la FIP que reviste el carácter, normalmente es el jefe de la agencia. ¿Sí? Bien, y fíjense, mira, acá lo dice clarito lo que vos preguntabas. Dice, las liquidaciones de impuestos previstas en el artículo anterior, así como los intereses resarcitorios, actualizaciones y anticipos, ahora vamos a los anticipos. Entonces, fíjense, ¿qué habla? Sirve la liquidación administrativa para reclamar el impuesto, para reclamar los intereses resarcitorios, que esto lo vemos en la segunda parte, pero ya todos saben que si no pagan en término hay intereses. Pero fíjense que aparece otro concepto que es el anticipo, que ahora lo vamos a ver un poquito. Dice, y fíjense, dice, es pedido por la FIP mediante sistema de computación, eso es lo que yo les dije, sale automáticamente a las 12 horas del día que no pagué, constituirán títulos suficientes a efectos de la intimación de pago. Ahí es donde yo lo que decía, que la intimación de pago está contenida dentro de ¿qué? De la liquidación administrativa. ¿Sí? Dice, bueno, esto ya me sirve como intimación de pago. Y deben de contener, además de otros requisitos, la sola impresión del nombre y cargo del juez administrativo. Y acá nos da una puntita y dice, esto también va a ser válido para intimar la que se llama por eso multa automática, aunque vamos a ver después que no es multa automática, que es una multa que existe y hoy es de 200 pesos para personas humanas y 400 pesos para personas jurídicas, que es
por el mero hecho de que de no presentar la decla el día que se venció. Pero es formal, ¿sí? Entonces, en esta misma liquidación administrativa me están haciendo todo. Y sale acá este artículo 12. Me están intimando el pago del impuesto, me están intimando los intereses resarcitorios y de alguna manera me están intimando el pago de qué? De la multa del artículo 38. Para eso es que sirve la liquidación administrativa prevista en el artículo 12 de la ley. ¿Sí? Antes de entrar en el 13, que es el de la rectificativa en menos, al que ahora vamos a volver para completarlo, tendríamos que saltearnos hasta el 14. Vamos a saltearnos a ver qué me cuenta el 14. La muestra de este viernes, no entregar el día, o sea, entregó la tarde. No presentarla ese día, exacto. Vamos a ir un minuto al 14 y ahora hablamos de los segmentos y fíjense qué dice el 14. Dice, cuando la declaración jurada se computen contra el impuesto determinado, saldo técnico vendría a ser como una especie de que del impuesto determinado del IVA, ¿no? Se computen retenciones, pagos a cuentas, acreditaciones de saldos a favor propios o de terceros, o saldos a favor, en realidad dice conceptos improcedentes, la FIP. Bueno, también pueden ser certificados, hay certificados cuando a veces, certificados de créditos fiscales se llaman. Eso cuando a veces yo compro el crédito que tiene, es muy usual en la parte de inclusive de los importadores, que se venden los créditos fiscales entre empresas, se pueden transferir, se pueden vender. Entonces a veces yo me computo el crédito fiscal que me pasó otro, ¿sí? Y fíjense lo que dice. No procederá para su impugnación. ¿Qué quiere decir impugnar? Pues esta palabra va a aparecer mucho. ¿Qué es impugnar? Cancela, que deja sin efecto. Claro, más que cancelar es cuestionar, ¿sí? Es, te digo que no es válido, ¿sí? Es decir, lo que vos hiciste yo no estoy de acuerdo. Eso es impugnar. Cuando decimos que el fisco impugna lo que hizo el contribuyente, significa que el fisco no está de acuerdo con eso que hizo el contribuyente. ¿Se entiende? Entonces, si el fisco no está de acuerdo con la retención que yo me computé, porque no la tiene en su sistema de parte de la gente de retención, ¿se entiende? No está de acuerdo con este certificado de transferencia de créditos fiscales, para todo eso, el fisco no tiene que iniciar este procedimiento de determinación de oficio, ¿se entiende? Porque ¿de qué estamos hablando? Habla de qué? Del pago, ¿se entiende? Habla del físico, ¿se entiende? No habla de cómo se determinó el tributo. La determinación del tributo, ¿dónde terminó? Acá arriba. ¿Se entiende? Entonces, para eso, dice el artículo, no será necesaria la determinación de oficio del artículo 16 y 17. Bastará, fíjense lo que dice, con la simple intimación de pago de los conceptos reclamados o de la diferencia que genera el resultado de dicha declaración jurada. ¿Y cómo lo intima? A través de la liquidación administrativa del artículo ¿qué? 12. ¿Se entiende? Entonces, la liquidación administrativa del artículo 14 es lo mismo que la del 12, nada más que para qué sirve, gente, para reclamar que, exacto, errores que surjan de retenciones mal computadas, de pagos a cuenta que nunca se hicieron, ¿se entiende? De un anticipo que yo me tomé en la decla y que no está, que no corresponde, ¿se entiende? Que puede ser, ¿sí? O de un error de traslado de qué? Del saldo a favor. Resulta que me puse que había saldo a favor del mes anterior y no había. Hoy en día, tanto los anticipos como los saldos a favor, el sistema que hace los controla, como es muy difícil que a mí me dejen cargar un anticipo si no está en el sistema de la FIP, ¿sí? Es muy difícil que a mí me dejen trasladar, en el IVA sobre todo, un saldo a favor si no está en el sistema de la FIP. Lo que hago por sistema web es muy difícil que ocurra. Lo que hago por aplicativo, ¿se entiende? De hecho, con los anticipos me dicen, si usted pone en el formulario que hace por aplicativo más anticipos de los que tiene, pues las ganancias de sociedades, por ejemplo, que se sigue haciendo con el sistema SIAP, dice, el sistema de la FIP, ¿qué le va a tomar a usted? Le va a tomar los datos que tiene registrados en el SIAP. Por eso, gente, si ustedes hacen una declaración jurada de ganancias de una sociedad y en la contabilidad dicen que tienen anticipos o retenciones, ustedes toman lo que dice la contabilidad y no verifican, al día siguiente, ¿qué le va a llegar al contribuyente? Y es el día siguiente. Una liquidación administrativa reclamándole un monto. Y ustedes van a decir, pero no, ¿cómo? ¿Qué te va a decir? No, si yo
yo pagué. A lo mejor me trató 2.000. ¿De dónde salen esos 2.000? Salen de algún lado. ¿De dónde salen? De algún error que se generó donde, gente. Acá, en estas partes. Por eso, el fisco pone en posición de los contribuyentes a responsables varias herramientas. ¿Cómo sé si las retenciones que me estoy tomando está bien? Hay un sistema que se llama Mis Retenciones. Que permite ver las retenciones que me practicaron ¿quiénes? Todos. ¿Sí? Hay un sistema que se llama Cuentas Tributarias. Que permite ver si está el anticipo cancelado. ¿Entienden? ¿Sí? Entonces no es hago la decla con las cosas que tengo en mi casa y no miro nada. Hay que mirar y controlar porque el fisco tiene una herramienta mucho más poderosa de la que tenemos nosotros con la contabilidad. ¿Me expliqué? ¿Y qué pasa si un agente de retención me retuvo y no depositó? Porque pasa también, ¿sí? Porque la información que tiene el fisco se la da a otro, ¿sí? Y lo que decía el artículo 12, que también se puede valer de la información de que de otros, de terceros, por eso el artículo 12 ya dejó el que hay. Bueno, cuando yo detecto que hay una retención que me hicieron que no vino, hay una cosa que se llama retención en mis reclamos. Si yo genero el reclamo por ahí, el fisco no me dice. ¿Entiendes? Y se va a ocupar de ir a mirar a la gente de retención. ¿Se comprendió todo esto? Ya con el reclamo de que no está registrada, ya no te intima, no tienes que esperar a que... No, en general ya no te intiman, ya no te con el saldo de la decla, la estimación es automática, esto sale el día 7. Con las retenciones y percepciones a veces se tarda un poquito más, el tipo se toma un tiempito más, no es que te va a llegar necesariamente al día siguiente, ¿sí? Pero sí es importante tener. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende entonces en qué consiste esta liquidación? ¿Se entiende la importancia de la declaración jurada y en qué consiste esta y para qué le sirve al fisco también? ¿Puedo repetir lo de la agente de retención? No, el agente es así. Las retenciones que nosotros computamos, o percepciones, es porque me las hizo otro, porque otro se quedó con dinero, ¿sí? Ya sea que porque me pagó de menos y me dio un certificado, o porque me persiguió en una factura. ¿Vieron las percepciones de IVA que veíamos? Bueno, ¿qué pasa? El fisco, para saber que yo la tengo, ese agente de retención tiene que hacer un formulario que se llama SICO, que es el Sistema de Control de Retenciones, y pone el quit de la persona a la que le retuvo y el informe. Y después eso, si está todo bien cargado, yo lo veo. Acá está, perfecto. ¿Vieron como las retenciones de las tarjetas que les hacen a ustedes cuando compran dólares? Y las miran, las tienen en el banco y las ven también por mi retención. ¿Qué pasa si el agente de retención no depositó? No hizo la decla del sistema. No me van a aparecer. Si no me aparece, ¿qué pasa? Y yo me las tomo, porque yo tengo el comprobante, cargarlas las puedo cargar. El sistema, eso sí me deja hacerlo, pero tiempo después, ¿qué va a venir el fisco a decirme? ¿Está? Si no, yo invento. Y esto pasaba, chicos, ¿eh? Hay empresas que inventaban. ¿Se entiende? Entonces lo que dice acá es, ojo, si es verdad que lo retuvieron y vos no tenés el comprobante, pero no lo ves en el sistema de la FIP, hacen el reclamo. ¿Sí? Bueno. Gracias. Esta liquidación administrativa de tributo solo es para el segmento cancelatorio. Exacto. Sí, esta liquidación administrativa del tributo solo es para el segmento cancelatorio, ya sea porque me quieren intimar el saldo a pagar o porque me quieren intimar cualquiera de los conceptos que improcedentemente yo metí acá adentro. Exactamente. No sirve para ajustar de más. ¿Se entiende? Si el fisco sabe que yo estoy haciendo ventas marginales, ¿puede hacer una liquidación administrativa? No. De la cara que yo estoy facturando y no, estoy cobrando y no estoy haciendo la factura. Lo ve. Un inspector viene y lo ve. ¿Puede hacer algo? No. Tendrá que iniciar el procedimiento de determinación de oficio. ¿Se entiende? Me detecta una cuenta en Estados Unidos, no declarada. Puede decir, tengo acá la cuenta de intercambio de información, vino la información, tengo la cuenta de Estados Unidos, te reclamo el impuesto de bienes personales, te hago una liquidación, te llega a tu casa una cartita de intimación. ¿Puede? No puede. Tiene que transitar, ¿qué? El procedimiento de determinación. ¿Se comprendió esto? ¿Qué pasa? El fisco trabaja mucho sobre la recaudación, sobre todo en este momento está trabajando básicamente en la recaudación. ¿Sí? Me tomé de menos una retención. La puedo tomar más adelante. Muy buena la pregunta.
tenemos una retención y todavía no pagaste el saldo o ya lo pagaste, esta parte no es rectificar en menos. La podrías incluir. ¿Se entiende? Porque ¿a qué se debe esto? El segmento coma. Cancelatorio. Supongamos que vos cerraste la decla y te olvidaste de agarrar las retenciones. Y te dabas 100.000 pesos a pagar. Y advertís al día siguiente que tenías, no sé, 80.000 de retenciones. Entras, las cargas y ya está. Te lo toma el sistema, ¿se entiende? Porque no estás cambiando ¿qué? La materia imponible, no se está cambiando el impuesto determinado. Esta parte se admitiría, ¿sí? Porque es de fácil verificación esta parte, ¿se entiende? Ahí no habría problema. Entonces esta parte sí la podrías rectificar en menos, ¿está? Pero ¿por qué no es rectificar en menos? En definitiva es corregir tu saldo con los conceptos que tenés ya ingresados de antes, ¿entienden? ¿Sí? Distinto que si pasa acá. Bueno, entonces, para concluir, la intimación esta de pago, que hablamos que tiene el artículo 11, tiene la firma del juez administrativo, puede ser computarizada, este mismo sistema va para la multa. Hoy se notifican todas a través del domicilio fiscal electrónico. ¿Y qué problemita tienen? Lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Cuando viene una liquidación administrativa de pago, siempre que tiene que dársele al contribuyente, ¿qué dijimos siempre? Que el fisco me reclama que se me tiene que dar el derecho de defensa, ¿no? Se me tiene que dar el derecho de defensa. Entonces supongamos que el fisco se equivocó, ¿sí? El problema que tiene es que estas liquidaciones administrativas, las del 12 y las del 14, no tienen un régimen recursivo previsto en la ley. Seguían por un, yo se los nombré cuando vimos la firma del juez administrativo, seguían por un recurso que es el 74 del decreto reglamentario. Ese ya no tenemos. El recurso, el 74 del decreto reglamentario, es un recurso que se llama residual. ¿Sí? ¿Qué significa? Que cuando la ley no me da la posibilidad de defenderme, entro por ese. ¿Su recurso a quién le presento ese recurso? Se lo presento a la FIP. Dicen, mira, FIP, yo no estoy de acuerdo con esto que usted me está haciendo. ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es el problema que tiene ese recurso? Tiene lo que se llama, los recursos tienen dos efectos. Devolutivo y suspensivo. ¿Se entiende? ¿Cómo dijiste, perdón? Dos efectos tiene cualquier recurso. Suspensivo, como estamos hablando de plata, ¿no? Y devolutivo. Cuando un recurso tiene efecto suspensivo, como vamos a aprender que es la determinación de oficio, quiere decir que mientras que yo estoy discutiendo, el fisco no me puede iniciar ¿qué? El juicio para cobrarme el número. Ese es suspensivo. Ese es suspensivo. ¿Cómo es? El efecto suspensivo significa que mientras que el fisco me dice, me hace una determinación de oficio, cuando lo veamos la semana que viene lo van a comentar mejor. Dice, mira, acá te encontré ventas en negro, te encontré la cuenta no declarada, este es el ajuste en bienes personales. Yo no estoy de acuerdo. Os digo que la cuenta no era mía o no era toda mía o lo que sea, ¿sí? Si yo apelo a través de el tribunal fiscal o uno de los mecanismos que después vamos a ver, no importa, hago una apelación, el efecto suspensivo quiere decir que mientras que dure todo ese proceso de discusión, el fisco no me puede sacar la plata, no me puede iniciar un juicio para cobrar. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, las liquidaciones administrativas de los artículos 12 y 14, como no tienen una vía de apelación así importante, tiene el efecto devolutivo. ¿Qué significa? Que si el fisco me detecta la diferencia, directamente me puede hacer el juicio de ejecución fiscal y yo encontrarme con el juicio. Ejemplo, supongamos que hay una retención que me hicieron, yo tengo el comprobante y no la denuncié en mis reclamos. Yo tengo el comprobante y verdad me lo retuvieron. Entonces yo apelo por el 74, pero ¿qué problema tengo? Gente, que el fisco si quiere puede seguir avanzando ¿qué? Con el juicio para reclamármelo. ¿Me explico? A lo mejor llegué a tiempo, me pude defender. ¿Y qué quiere decir devolutivo? Quiere decir que primero me lo va a quitar y en su caso que después me lo va a devolver. ¿Se entiende? Pero siempre la plata donde vale más tenerla, en el bolsillo de quién. De contribuyente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va entendiendo bien esto? No es difícil, pero son conceptos muy importantes para toda la materia, para toda la parte de procedimiento.
devolutivo. La apelación que yo le haga a través del 74 del reglamento va a tener efecto devolutivo. O sea, una de las grandes diferencias entre la determinación de oficio y la liquidación administrativa es la forma de apelarlas. ¿Se entiende? Una gran diferencia entre la liquidación administrativa y la determinación de oficio es que la forma de apelarlas es distinta. En una voy por el 74 del reglamento devolutivo y en la otra voy por un mecanismo más reglado que me permite tener efectos suspensivos. ¿En qué otras cosas son distintas la determinación de oficio y la liquidación administrativa? La liquidación administrativa se ocupa básicamente de reclamar que el ingreso del tributo, porque en el fondo es el ingreso, es el pago del tributo. En cambio, la determinación de oficio que se ocupa de la determinación, ¿sí? Una apunta a la determinación, la otra apunta a la exigencia del tributo. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, profe, entonces para la liquidación administrativa, el efecto era devolutivo. Si apelo, sí. Tengo que apelar, ¿no? Fíjense que el último párrafo del artículo 11 dice que se faculta a la AFIP a recaudar, dice, la obligación tributaria sobre la base de datos aportados por los contribuyentes responsables o terceros y de los que ella posee. Esto es parecido al monotributo, ¿no? En definitiva, en el monotributo, el contribuyente que hace, aporta los datos de venta, aporta los datos de energía consumida, de los metros cuadrados afectados a la actividad. ¿Y qué es lo que calcula el fisco? La categoría, ¿sí? La categoría en que le toca estar, ¿sí? Eso, de alguna manera, el artículo 12 lo tiene. Dice, bueno, si hay un régimen simplificado o cualquier otro régimen, en base a los datos que le da el contribuyente, el fisco lo hace. Esto pasa también con la parte de seguridad social. La parte de seguridad social, yo le doy al fisco que le doy los montos de las remuneraciones, ¿sí? Le doy la base imponible. Y después los porcentajes que los calcula. Todos los calcula el sistema ya de AFIP. ¿Se entiende? Es decir, de hecho, las tasas del impuesto las calcula automáticamente la AFIP. Cuando presenta una declaración jurada de ganancias de personas humanas, la escala del impuesto, ¿quién la calcula? La AFIP directamente en su sistema, ¿sí? No es que yo pongo el impuesto a mano. ¿Me explico? No es que yo calculo el impuesto y lo tengo que poner a mano. Va saliendo directamente de cada sistema, ¿sí? Esta partecita la vamos a dejar para cuando veamos el artículo 16 de determinación de oficio que voy a volver, ¿sí? Bien. Por eso, la declaración jurada determinada por sujeto pasivo está sujeta a verificación y es susceptible de ser modificada por el ente fiscalizador mientras éste no la rectifique y sustituya por una determinación de oficio, que es el instrumento que regula la existencia y la medida de la obligación tributaria. Por lo cual, la declaración jurada tiene validez, ¿sí? Va a estar, determina esta deuda que está firme, hasta que ¿qué? Hasta que no venga el fisco y me diga que te equivocaste, pero para eso tiene que iniciar ¿qué? El procedimiento de ¿qué? De la determinación de oficio. Por eso siempre como que están ahí pendientes. Y ahí vamos a ver, y entonces voy a estar toda la vida preocupada o preocupado porque el fisco me venga a reclamar una declaración jurada que yo ya presenté. ¿Cuándo me libero? La prescripción. Con la prescripción, que son 5 años, que después lo vamos a estudiar, ¿sí? Es decir, no me puede venir a reclamar periodos prescritos, tiene opción. Bien. La declaración jurada, además, implica una doble responsabilidad. Una que ya vimos, que es pagar el monto que me salió de esa declaración jurada. Y si no lo pago, el fisco me va a hacer, ¿qué, gente? La liquidación administrativa, en la cual va a contener la estimación de pago y después voy a terminar en dónde? En el juicio de ejecución. Pero además, tiene otra responsabilidad muy importante cuando veamos sanciones. Es la responsabilidad penal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que la ley 11.683, cuando habla de sanciones, habla de dos tipos de sanciones. Anótenlo ahora, después lo vamos a ver en la segunda parte. Habla de sanciones formales, acá vimos una, que era la multita automática, y habla de sanciones materiales. ¿Qué quiere decir la sanción material? Claro, le dan al fisco la herramienta a la determinación de oficio, para que venga y diga si está bien o está mal.
presenté. ¿Ustedes se imaginan que el chico se va a quedar cruzado de brazos detectando ajustes y así nada más? Cuando viene la determinación de oficio, ¿qué va a querer el chico además de cobrarme el impuesto? Castigado. Sancionar. ¿Sí? ¿Me entiende? Es decir, además de los intereses resarcitorios, cuando el fisco detecta un ajuste en el marco de una determinación de oficio, va a querer sancionar. ¿Sí? Y hay sanciones que están en la ley de 12683, que las vamos a aprender, que es más plata que tengo que pagar. Se llaman sanciones pecuniarias. ¿Qué quiere decir sanciones pecuniarias? Las que obligan ¿qué? A poner dinero. Pero como eso no alcanza, porque naturalmente la sanción busca, ¿qué busca la sanción? Tratar de que, yo le digo que si ustedes roban van a ir 3 años presos. Ver la conducta. Evitar la conducta, claro. Entonces, todas las sanciones de la ley 11683 tienden a mejorar ¿qué? La actividad de verificación y fiscalización. A mí le da trabajo hacer todo esto, ¿sí? Entonces tienden a mejorar la actividad de verificación y fiscalización. Tratan de proteger eso. La ley penal tributaria no tiene pena de pagar platita. Tiene pena de qué? De prisión. Entonces castiga otra cosa que está vinculada con el pago de los tributos, pero es la evasión. ¿Sí? ¿La evasión qué es? El ardido engaño mediante el cual yo pergeñé un sistema para engañarlo al fisco. ¿Está? Pero en materia penal tributaria, cuando el ajuste de impuestos, escuchen esto, el ajuste a cambio, es más de 1,5 millones de pesos de impuestos, o más de 15, ya eso se llama límite objetivo de punibilidad. Significa que a partir de ese momento, la FIP puede sospechar y entender que por ese monto no fue un simple error, hubo ¿qué? Evasión. ¿Se entiende? Es más complejo que todo esto, lo vamos a aprender en la segunda parte, pero quiero que se queden con este concepto. Límite objetivo de punibilidad. Quiere decir que por debajo de 1,5 millones no pienso que evadiste, pienso que te equivocaste, o que también a lo mejor va a haber multas, no es que no va a haber multas, pero no te voy a poner preso. Pero si ya tu diferencia es mayor a 1,5 millones, ¿se entiende? Ya entras en principio dentro de ese marco para evaluar si hubo o no una evasión. ¿Está? ¿Entienden? No es tan sencillo, pero lo veremos después. ¿Se entiende por qué la importancia de la declaración jurada? Y de ahí viene una moraleja. Que pasa... Te voy a hacer la pregunta primero y luego voy a pasar No, que la declaración jurada entonces eran 2 obligaciones, el pago y una penal que es esto. Exacto, exacto. Por todo, por lo penal de la ley penal tributaria o también por la multa que tengo que pagar a nivel... ¿Se entiende? Porque si está mal le puede haber una multa. ¿Se entiende? Aunque sea de pago. Okay. Penal tanto por la parte administrativa, penal administrativo o penal tributario. ¿Se entiende? Siempre decir, yo ya sé que si me equivoqué, pasa algo después, no es que no pasa nada. ¿Ah? Lo vamos a aprender en la segunda parte. Y queda muy normal en un momento dado, porque como cuando yo me presento la declaración jurada al día siguiente, el contribuyente se entera, y yo soy un contador un poco desordenado, o contadora un poco desordenada, y sé que en el domicilio fiscal al día siguiente que venció la decla, si no la presenté, el contribuyente sabe. ¿Qué puede hacer alguien que dice, ay, me van a agarrar? Presenta el cero. Presento el cero. Esa presentación en cero, la jurisprudencia hasta entendió que era defraudación. No es cualquier cosa la ley. Y es anti-recomendable. Nunca aconsejen presentar en cero una declaración jurada. Es preferible no presentar y hacer las cosas cuando las tengo, aunque tenga que pagar esta multita del artículo, ¿se entiende? 38, lo van a entender mejor cuando veamos sanciones, pero es una responsabilidad enorme presentar una declaración jurada. ¿Se entendió? La declaración jurada en cero tiene que ser en cero cuando no hay actividad, bueno, ahí será en cero y está bien, pero cuando realmente sea cero. ¿Se entendió? Yo he visto cada barbaridad en mi vida personal, no, porque necesitamos, me piden tener las declaraciones juradas presentadas del director, porque si no la empresa no puede sacar este certificado, se las presentan todas en cero. Me están metiendo en un berenjenal al pobre hombre, ¿se entiende? Y ¿cómo en cero? ¿Sí? Pues están falseando los datos que tienen que ver con la realidad. ¿Se entiende esta parte? Esta es la importancia. Bueno. Esto habíamos comentado ya. Y acá. Bueno.
boletas de depósito. La boleta de depósito es el BEP hoy en día, ¿sí? Cuando yo lo confecciono, hay dos maneras. Hay una manera que ya me sale directamente de la declaración jurada, que es la manera más segura, y en otra yo puedo poner los códigos de impuestos. Pero hay un dicho que el que paga mal paga dos veces, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando yo confecciono un BEP, también se entiende que es una declaración jurada. No es tan grave porque hay veces que hay pagos que se pueden reimputar, ¿sí? Es decir, si me equivoqué, lo puedo reimputar. Pero hay veces que no se pueden reimputar tan fácilmente. ¿Me explico? ¿Es con el BEP? Sí, las boletas de pago antes eran boletas, ahora se llama volante electrónico de pago, ¿sí? Bueno, las boletas de depósito hacen un poco la coherencia de todo este sistema, ¿sí? Ahora bien, y también si hubieran cuestiones relacionadas con que esta boleta de pago estuviera relacionada, ahora ya no hay, pero con esta boleta de pago estuviera relacionado con un tributo, que la declaración jurada se materialice a través de un BEP, hoy no existe de esa forma, como si yo dijera, a ver, ¿saben qué es parecido? El IVA por importación de servicios, por ejemplo. ¿Cómo lo pago yo el IVA por importación de servicios? ¿A través de qué? De un BEP, no a una declaración jurada. ¿Se entiende? Entonces ahí, si yo me equivoco, puedo ser pasible de sanciones. ¿Se entiende? Porque en definitiva, yo estoy diciendo que ese es el IVA que hay que pagar, pero a lo mejor no es. ¿Se entiende? ¿Sí? Ese punto tiene que me queda lo que le quería contar de las liquidaciones administrativas cuando me hizo la pregunta. ¿Qué pasa con las liquidaciones administrativas? ¿Se acuerdan de la causa mera? De los pagos mayores a 1.000 pesos, que yo les dije que la vamos a volver a ver. Bueno, la vamos a ver acá. ¿Qué pasó con la causa mera? Existió por la ley esta anti-evasión de que el TICO decía que si el contribuyente no pagaba por los medios de pagos habilitados, ¿qué le hacía el TICO? Intimaba que impugnaba los créditos fiscales en ganancias y le impugnaba la deducción de los créditos fiscales en el IVA y le impugnaba que la deducción del gasto en ganancias. ¿Dónde estaba haciendo el ajuste el fisco? En el determinativo, ¿sí? En el determinativo. Y para reclamárselo entonces, ¿qué procedimiento tendría? Supongamos que a Mera le encontró eso, después Mera discutió de que se tenía, no admitía prueba en contrario, Mera en la corte discute que sí tiene que admitir prueba en contrario, ahí le gana la prevalencia al artículo, a la ley 283. ¿Pero qué mecanismo debería haber usado el fisco? La determinación de juicio. Bueno, ¿saben qué decía también esa ley? Que bastará la simple intimación. La simple intimación de pago, ¿dónde está? En la liquidación administrativa. Con lo cual eso también se discutió en Mera. Finalmente la Corte dijo de ninguna manera eso que está estableciendo la ley anti-evasión está en contra de la propia ley 16683. ¿Se entiende? Porque no es que me está sacando algo de acá abajo. ¿Se entiende? Tiene que, si el fisco quiere hacer un ajuste por los pagos superiores a 1.000 pesos, tiene que recurrir ¿a qué? Al procedimiento de la determinación de juicio. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces es muy importante, porque acá vemos cómo es el juego. Y lo habilitaba una ley, ¿sí? Pero una ley que no cumplía ¿qué? Con el precepto de una ley general, que es la ley 16833, que regula ¿qué? A todos los tributos. No se puede descolgar una ley diciendo, vamos a hacer las cosas como nos parece. ¿Se entendió? Entonces son fallas del legislador. Claro, en ese momento se quería recaudar más rápido y obvio que es más rápido con la liquidación administrativa. ¿Se entiende? ¿Pero qué se estaba vulnerando? Aparte del efecto, ¿cómo era, gente? ¿Qué dijimos? Devolutivo. Devolutivo. O sea, yo tenía, bueno, el pobre Mera le pasó. Pero bueno, hoy se solucionó porque hoy ya se va. Bueno, el 14 lo dijimos, no se modifica la determinación, solo la parte cancelatoria. La intimación es la misma del artículo 12, no se requiere determinación de oficio. Y también se notifican al domicilio fiscal electrónico. Al igual que el 12, si no estoy de acuerdo, se intima por el recurso, por el anticipo. Bien, saltamos un par de artículos y nos vamos a los anticipos. Acá ahora me quiero que... No me voy a estar hablando del anticipo que se resta, de la declaración jurada, que hablamos recién. Yo puedo restar anticipos y declaración jurada, que si no están correctos, el fisco me los va a liquidar administrativamente. Quiero hablar del anticipo como obligación. ¿Qué se dice del anticipo? ¿Y en qué
impuestos tenemos anticipos? Ustedes conocen. Ganancias y bienes personales. Básicamente es lo que tenemos. Entonces, en ganancias y bienes personales, nosotros tenemos obligación de pagar anticipo. Y el anticipo está en el artículo 21 de la ley de asociación. ¿Sí? Que establece que el fisco se encuentra facultado a cobrar anticipos y pagos a cuenta. Hace poquito, el año pasado, para las empresas más grandes, hubo un pago a cuenta de ganancias adicionales. ¿Sí? Dio mucho que hablar. ¿Sí? Este anticipo es el que vemos para cuando mandan la liquidación administrativa, o sea, es ese que mencionaste ahí. Ahora vamos a ver, sí, es ese que ves ahí, este que está acá, ¿sí? Porque nosotros ya lo vimos, es este que está acá. Pero que tiene una particularidad que sí es importante, por eso lo vemos un poquito separado. ¿Este pago a cuenta era por el bienes exterior? No, era el pago a cuenta que se creó para las empresas grandes, pago a cuenta de ganancias, que aunque tuvieras que verlo lo tenías que ingresar. Las empresas que habían tenido más utilidad. Se lo llamaba intentaron sacar un impuesto que se llamaba las ganancias extraordinarias. Como no pudieron, porque el Congreso no se los votó, ¿qué hizo la AFIP? Para algo que no necesita ley. Y se agarró este artículo 21. El artículo 21 dice que le puede cobrar a los contribuyentes anticipos a cuenta de interés. ¿Se entiende? Entonces creó ese pago a cuenta extraordinario que se llamaba. Era para empresas muy grandes, no le afectó a todos, pero se pagó. ¿Sí? En octubre, septiembre, diciembre se pagó. Bueno, ¿qué se supone que tiene que respetar el anticipo? Bueno, hay un mecanismo, si algunos hicieron ganancias o lo vieron en la parte real, que de la deuda que yo presento, la toman de base, ¿se entiende? O sea, el impuesto, las prestaciones que yo tuve, lo toman de base y dicen, bueno, para el año que viene me pagás 5 anticipos si soy persona o 10 anticipos si soy sociedad, para el impuesto que vas a tener que pagar el año siguiente. ¿Qué presupone? Que si yo tuve una declaración jurada que este año me dio 100, el año que viene por lo menos que me va a dar 100, otra vez. ¿Se entiende? Tiene que tener un régimen de irreducible, por ocurrir que yo haya dejado de trabajar o haya donado todos mis bienes, en bienes personales y ya no los voy a tener más. Entonces está. Pero cada anticipo, ¿de dónde sale? Ni siquiera una declaración jurada. Salen directamente del sistema de cuentas tributarias hoy en día. El mismo AFIP que hace los calcula, por supuesto los contadores lo calculamos, pero la AFIP después lo valida y los calcula. Estos anticipos se supone que no deberían exceder el monto de la obligación que el contribuyente va a tener que pagar, por eso hay un régimen de reducción de anticipos, que está regulado por una resolución, pero acá, hasta ahí vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Este anticipo puede ser exigible, pero a diferencia de un impuesto, que me lo van a reclamar por los 5 años que vimos, ¿hasta cuándo me pueden reclamar el anticipo, gente? Hasta que hagan la cita. Ahí está. Y la ley dice, hasta la presentación, y fíjense lo que dice la norma, o vencimiento de la declaración jurada, lo que sea posterior. ¿Se entiende? Lo que sea posterior. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo no presento la declaración jurada a su vencimiento, ¿qué pasa? El fisco igualmente tiene potestad ¿a qué? A reclamarme el anticipo. ¿Se entiende? Lo que me tapa, pero billetera mata galán, bueno, lo que me tapa la posibilidad de que me reclamen el anticipo es que yo presente la declaración. Y acá hay dos fallos de jurisprudencia muy importantes que los tienen que estudiar y los tienen que leer. Hay un fallo que es Damiano y hay otro fallo que es más reciente que se llama, que ahora se los voy a decir porque lo olvidé, creo que es Oliveducto Trasantis. Bien, ¿qué dijo el fallo Damiano? Bueno, el fallo Damiano lo que puso en evidencia, y un poco rescató este artículo, es la autonomía de los anticipos. Porque ¿qué pasaba? Cuando el contribuyente el fisco ya no se lo podía reclamar, pero lo que el fisco le reclamó al contribuyente, ya después de que había presentado la declaración jurada, el contribuyente no pagó ningún anticipo. Presenta la declaración jurada del año siguiente, ya el fisco no se lo puede reclamar. Pero ¿saben qué le reclamó el fisco? Los intereses resarcitorios desde el momento que venció ese anticipo hasta el momento de que
del pago, del vencimiento de la deuda, ¿no? Con independencia que la deuda después hubiera dado a favor o no, porque lo que dijo la Corte en el fallo mío no es. El anticipo es independiente de lo que pase después. El contribuyente lo tiene que pagar. Si era más grande, le habrá dado después un saldo a favor, pero lo tenía que pagar, ¿se entiende? Y si no lo redujo y después no importa si fueron suficientes o iba a pagar, no interesa, debe igual, el fisco se encuentra facultado a reclamarle ¿qué? El interés resarcitorio, porque el interés resarcitorio es un complemento del anticipo. Y si el anticipo no es declaración jurada, es autónomo respecto del impuesto. ¿Se entiende? Eso decía el fisco, que esta persona le tenía que pagar los intereses desde que se venció. Hasta la DECLA, hasta que presentó la DECLA. Ah. ¿Se entiende? Es el tiempo que vos dejaste de pagar. ¿Está? Hoy en día, chicos, el fisco está reclamando a todas las personas humanas que no pagan los anticipos de ganancias y bienes personales, se está reclamando a todos. ¿Sí? Vamos por el anticipo ahora, está venciendo, bueno, hoy es el último día que vence el anticipo 5, pero van a encontrarse con un montón de juicios de ejecución fiscal del anticipo 1, 2, 3, 4, ¿se entiende? Si no pagaron, está atacando a eso, porque sabe que si llega a junio ya después que no lo puede reclamar. ¿Sí? Pero entonces quedó a partir de esta causa que sí puede reclamar los intereses. Los intereses resarcitorios, exacto. Es cierto que ya una vez que el contribuyente presentó la declaración jurada, y fíjese que se exige presentación, no importa que venza, porque mientras si venció y el contribuyente no presentó, ¿qué pasa, gente? Tiene que estar presentada, mientras que no presente sigue el reclamo del anticipo. ¿Está? Y entonces, esto es lo típico que pasa si un contribuyente presenta muchas declaraciones juradas juntas, presenta 5 declaraciones juradas juntas. Claro, ya no paga los anticipos, porque presenta todas el mismo día. Pero ¿qué le quedaron colgando? Los intereses resarcitorios. Entonces, cuando hacen ajustes, que algún cliente les pregunte y vienen por 3 declaraciones juradas que tiene pendientes, no se olviden de avisarle que van a tener que también, gente, los intereses resarcitorios de qué? De esos anticipos que quedaron en el medio y que nunca se pagaron. ¿Se entendió? Porque naturalmente, si yo presento una decla hoy y hoy mismo a la tarde la otra, que eso se suele hacer, no para dar de vista esta causa. ¿Se entiende? ¿Ves cómo vamos aprendiendo? ¿Por qué? Porque para después cobrarme esos intereses de los anticipos, ¿el fisco necesita hacerme una determinación de oficio? ¿Qué me hacen? Liquidación administrativa de acá. Y me lo intima, y entonces el contribuyente se encuentra con una deuda y usted dice, pero vos no me dijiste nada, ¿sí? ¿Está? Profe, ahí en el caso del anticipo no hay DJ, pero o sea, la intimación al pago también se hace por una liquidación administrativa. Sí. Si es como interés en el fondo, bueno, es así. Y si no pago el anticipo, y me lo pueden reclamar, también se hace por liquidación administrativa. Exactamente. Fíjense que en el 11 estaba el anticipo. ¿Se acuerdan? Que lo leímos, en el 11 estaba el anticipo. ¿Sí? Bueno, ahora. Estaba Pollo Damiano y uno más. Una más. Ahora voy al otro. ¿Qué pasa a veces? Ahí tenemos los incumplidores, ¿no? Primero vimos los casos de los incumplidores, donde Damiano la Corte le dijo, mira, no pasa yo. Ahora tenemos los muy cumplidores. Y los que se quieren adelantar. Entonces, ¿qué pasa? Hay empresas que a veces les da mucho pagar el día. ¿Sí? Entonces, y tienen muchas retenciones de ganancias. Entonces, la declaración jurada de ganancias, ¿cuándo vence en la sociedad? ¿Vence dónde? O yo soy responsable inscrita, supongamos, ¿sí? O cualquiera de ustedes es responsable inscrito. Y yo sé que tengo muchas retenciones de ganancias porque compré mucho con qué. Con la tarjeta de crédito, viajé al exterior todo el tiempo y sé que la declaración jurada de ganancias me va a dar un saldo a favor enorme. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa si yo hoy decido presentar mi declaración jurada de ganancias? Entonces ya podés compensar el impuesto del IVA con el saldo a favor. Exacto, porque quiero generar el saldo a favor para compensar el IVA. Hasta ahí vamos bien. Entonces resulta que venía el quinto anticipo que vence hoy y yo la semana pasada dije no voy a pagar el quinto anticipo. ¿Voy a qué? Voy a presentar la declaración jurada el 1 de abril, así ya pago IVA que tengo atrasado. Porque hasta que yo no exteriorice el saldo a favor, yo no puedo compensar. ¿Se entiende? ¿Se entiende el ejemplo que di? Bueno, ¿es exigible ese anticipo 5? ¿Se entiende? Piensen, el anticipo 5 vence hoy. Y yo presenté la declaración jurada el 1 de abril. Con el saldo a favor y lo compensé. Entonces,
¿Me puede el fisco venir a reclamar el anticipo? ¿Qué habíamos dicho? Vencimiento o pago, presentación o vencimiento de las dos que la posterior. Con lo cual yo presenté el 1 de abril. Pero el vencimiento ¿cuándo era? Posterior. Posterior. Bueno, teóricamente el fisco se encontraba habilitado para reclamarme ese quinto anticipo. La declaración jurada ya estaba presentada. Bueno, en el producto trasandino, a diferencia, o sea, un poco quebrando este criterio general, creo que lo mira más por la realidad económica, ¿no? De decir, bueno, ya está, fisco, ya el contribuyente tiene, le da la razón al contribuyente. O sea, de que no le puede exigir. Sí, de que no se lo consigue. Pero es un fallo, hay que tomarlo ahí aislado. Es un fallo solo. No podemos decir de que haya precedente, pero es muy reciente. No sé ni siquiera si lo tengo en este material. A ver. Porque va. Acá está lo de Damiano. Acá está todo lo de Damiano. Bueno, todo lo mismo. Acá tienen los ejemplitos que les di. Pero creo que es oleoducto trasandino. A ver si se lo puse en el material. Bueno, no importa. Si El no se lo- oleoducto está en el campus. Está bueno, es eso. Pero acá en la unidad 10. No sé en qué unidad, pero estaba. Sí, porque hay varios de oleoducto, Bueno, no importa. No quiero perder tiempo con esto. Bueno, entonces, ¿quedó claro entonces qué pasa con el anticipo? No porque le dio favor, sino porque lo presentó. Sino porque todavía era exigible. El punto es hasta cuándo me lo podés reclamar. Ok. En este caso el fisco es como si hiciera el juicio hoy, ¿se entiende? No va a pasar en tan poquitos días, ¿se entiende? Porque... pero hasta que teóricamente el fisco hasta junio, que vence la declaración jurada, tendría la posibilidad de reclamarme el quinto anticipo que yo dejé sin pagar. Por lo que dice la ley. ¿Sí? Pero en este caso presentó el 1 de abril y dijo, listo, yo ya presenté, no me corresponde a mí pagar la quinta cuota. Exacto. Porque ya presenté, ya pagué. Lo Ya- tomamos ya- como algo excepcional. Claro, por eso digo. La realidad es que la Corte lo trata como una cuestión de nadie cuestiona el saldo a favor. El fisco no le cuestionó el saldo a favor, ¿se entiende? Que se tocó. El fisco hubiera tenido un saldo a favor más grande todavía. Pagame el anticipo. ¿Me expliqué? Y lo reclamó tiempo después. ¿Sí? Ya que se lo reclamó en esos días. ¿Estamos de acuerdo? Sí, tiene tiempo hasta que vence la decla, tiene tiempo. Bueno, aprendimos bastantes cosas hasta acá, ¿sí? Bueno, vamos a completar entonces con la declaración jurada de Lemos. Acá tienen un poco de detallecito de los antiguos. Bueno, ¿qué dice entonces el 13? Entonces ya vimos. 11, 12, 14, 15, ¿sí? 21. ¿Qué dice el 15 que habíamos empezado a hablar? El 13. Dice, bueno, dice las declaraciones juradas están sujetas a verificación administrativa. Cuando se habla acá de verificación administrativa, está diciendo en realidad determinación de oficio, ¿se entiende? Porque esta verificación ya apunta, porque muchas veces lamentablemente la 11683 utiliza la palabra administrativa. Dicen, si es administrativa está hablando de la liquidación. No, ojo. ¿Por qué? Porque la determinación de oficio, ¿qué es también? Se la llama determinación de oficio administrativa, porque ¿quién la hace? El fisco. ¿Se entiende? Entonces por eso hay veces que nosotros aclaramos, porque la ley utiliza la palabra administrativa y pareciera que está hablando de qué? Del artículo 12. Y no. ¿Se entiende? Bueno, cuando acá el artículo 13 dice verificación administrativa, se está refiriendo a la determinación de oficio. ¿Entendió? Entonces dicen, bueno, la declaración jurada está sujeta a determinación de oficio. Perfecto. Quiere decir que aunque yo la haya presentado, el fisco puede venir a qué? A corregirme si yo hice las cosas mal. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Y dice, y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquide o determine, ven que acá aparece la palabra determinación, ¿sí? Hace responsable por el gravamen en que ella resulte, cuyo monto no podrá reducir, es decir, el contribuyente es el responsable, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones juradas posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo, sueldos, o errores materiales, esto es lo que se agregó, cometidos en la misma. Antes era error de cálculo nada más.
El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración, sin que la presentación de otra posterior, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Si la declaración jurada rectificando en menos la materia, eso es lo que se agrega. Vamos a ir hasta acá primero. Vamos a explicar hasta acá. Vamos hasta acá, que era como está. ¿Qué es lo que históricamente siempre había admitido el artículo 13? El error de cálculo. ¿Y qué era error de cálculo? El error de cálculo era equivocarme en poner un número y sumar mal. Eso era cuando yo hacía las boletas en el F10. Que las hacía ¿qué? A mano. ¿Está? Pero después se siguió un poquito ese concepto del tema de error de cálculo y también se entendió que a lo mejor error de cálculo eran datos que podían estar mal en la cobertura del formulario. Ejemplo, agregué un 0 de más, invertí, puse débito y crédito al revés, ¿se entiende? Que ya ahora con los sistemas informáticos ya errores de cálculo matemáticos no hay. Ya cargar el crédito y el débito es muy difícil, ¿se entiende? Que me tengo que equivocar bastante. Bueno, en esos casos, el contribuyente, mira, tengo el caso de una compañera que la empleada le cargó un balance y no le puso el costo, no le cargó el costo. Y no sé si no tenía ajustes o qué. ¿Un pago? ¿Presentó? ¿Te imaginas pagar ganancias sin deducir el costo? ¿Y la presenté? Bueno, entonces, ¿qué es lo que dijo la AFIP en un momento determinado? Dice, bueno, cuando es de fácil verificación, el fisco debería el error de cálculo. ¿Sí? Habla de errores materiales también ahora la 11683. Pero lo que agrega la 27430, pero es muy discutido esto, más allá, es decir, porque vamos a encontrarnos siempre que decimos en fácil verificación, ¿qué significa fácil verificación, gente? Dios sabrá qué significa fácil verificación. Lo que el fisco debe entender, lo que sí se entiende que de golpe debería aceptarse, es, por ejemplo, me olvidé de trasladar el saldo técnico de IVA que venía el mes anterior. ¿Se entiende? Eso es de fácil verificación. ¿Y dónde me afecta el saldo técnico? ¿Me está afectando qué? ¿El segmento qué? De acá arriba, ¿sí? El determinativo, porque me cambia el impuesto. Esas cosas deberían requerir una fácil verificación y admitir esa declaración jurada, porque claramente el fisco tiene todas las herramientas para darse cuenta que esto era de otra manera. Hoy también el fisco tiene todas las herramientas para darse cuenta si el crédito fiscal o el débito fiscal están mal. ¿Por qué? Porque toda la mayoría de la facturación como agente electrónica, con lo cual si vamos por ese camino, va. Pero en la vida práctica el fisco siempre fue resistente a aceptar esta rectificativa. Entonces, ¿qué le queda al pobre contribuyente de hacer? Pagar, y lo que se dice repetir, es iniciar una acción para que me devuelvan lo que pagué. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. Bien. ¿Qué es lo que se agregó entonces? Sí. Ahí no se puede ajustar también el crédito fiscal, porque la comentada decía en la parte del crédito fiscal que sí podías poner facturas. Sí podés para adelante. Para adelante. Exacto, cuando de golpe vos tenés una factura que la recibiste más tarde, no la habías computado, tendrías que rectificar. Si tenés que rectificar en menos y te encontrás el problema. Entonces lo que sí el fisco acepta que una factura de compra que era de un buen la ponga más adelante no pasa nada. Si se entiende, eso lo acepta. ¿Sí? Pero no, justamente porque no podés rectificar en menos, viene de eso. Lo que sí se admitió es que, fíjense lo que viene acá, dice, la regla del 5-5, ¿no? Si la declaración jurada se presenta dentro de los 5 días del vencimiento de la obligación y la diferencia no excede el 5% de la base imponible originalmente declarada, entonces la declaración jurada presentada sustituye la anterior. Dice, sin perjuicio de los controles que establece la AFIP, que también va a poder verificar en función de los artículos 35 y 17, y si quiere le puede hacer después la determinación de oficio. Bueno, pero está bien, eso lo puedo hacer igual. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir acá la norma? La norma está diciendo, cuando ustedes quieren presentar una rectificativa en menos, aunque la presenten, el sistema no se las toma. La toma, pero no la toma. ¿Entienden? La presentan, pero cuenta tributaria no le va a cambiar. ¿Se
entiende? Es decir, va a quedar igual que como estaba. No la pisa. Si la diferencia, si la declaración jurada rectificativa está presentada dentro de este lapso de 5 días posteriores al vencimiento y la diferencia era chiquita, menos del 5%, ahí sí la pisa. ¿Se entiende? Y vale. Entonces hoy se abre una ventana un poquito más amplia para poder presentar rectificativas en menos. ¿Sí? Son excepciones. Bueno, como decíamos, los errores de cálculo surgen de la propia declaración y la rectificativa tendría que cumplir con estos dos casos. Acá están los dictámenes, ven que son muy viejos, del año 93, del año 78. ¿Errores materiales qué sería? ¿Cuál es la diferencia con errores de cálculo? No, por ejemplo, no queda muy claro qué quisieron decir con eso, pero puede ser como que me equivoqué en un ajuste. Eso es material. Calculé mal, no sé, me olvidé de ajustar de actualizar los valores para calcular las amortizaciones de los bienes de uso y puse amortizaciones históricas. Ahí sería un error material. Pero que el fondo tiene que ver con algo, ¿está? Que también se puede verificar, ¿está? No haberte traído el saldo técnico del mes anterior. ¿No es un También. error material? También, sí, pero es más formal, es más de cálculo. Creo que el mejor ejemplo es este de las amortizaciones. Calculé mal las amortizaciones. Es un error de concepto. De concepto, claro. Me olvidé de algo, ¿sí? Si no ves que los de cálculo ves que es operaciones aritméticas que ya no hay, invertir los datos de las declaraciones juradas, que declaré como débito o crédito, ¿se entiende? Copié mal, transcribí mal, encasillé mal. Y habla de eso de simple y clara verificación. A ver, en ese caso que yo decía, si una empresa siempre vende al 10,5 y un mes se equivoca y pone 21, ¿se entiende? Y está vendiendo siempre computadoras que van al 10,5, no podría decirlo al tipo, mirá, vendo todo al 10,5. Verificable, pero bueno, quiere que hace cuenta muy rápido, ¿se entiende? Ponele que es más del 5%, que la diferencia es el doble, porque si puse el 21 es el doble. Entonces, a lo mejor ahí el contribuyente podría decir ese error de cálculo porque yo encuadré y encasillé mal la venta. Porque literalmente en el aplicativo es así, es una línea que dice 21, otra línea que dice 10,5. Encasillé mal y hice el ser y presentó. ¿Está? Entonces, para el error de cálculo no aplica el 5, sino No aplica el 5, exacto. Sí, no, en realidad el 5 aplica para todo, material y de cálculo también. Para quien puede, como quien dice, quien puede lo más, puede lo menos. Lo del 5,5 va para material y de cálculo. Lo que quiero decir, cuando son más del 5% y yo quiero rectificar para evitar tener que enganchar con todo esto, tendría que tener el argumento de decir fue de cálculo. ¿Está? Bueno, hay una causa reciente que se ganó en Cámara, pero no llegó a la Corte, que se llama la causa Toledo. La causa Toledo la tienen, creo, en el material. Admitió también, el contribuyente había hecho una suerte de inversiones en la deuda de IVA, que las pudo mostrar y le fallaron a favor. Era más del 5%, pero se interpretó que era error de cálculo. Pero claro, vuelvo a repetir, eso no hay que fiarse caso por caso, la regla general es que el fisco es bastante resistente a aceptar esto. Lo que yo les contaba del traslado de los saldos a favor, está bueno por la vinculación que tienen con el artículo 29. El artículo 29 habla de la acreditación de todos los saldos que yo tengo, ¿no? Está muy vinculada con esta parte cancelatoria. Por eso lo que decíamos, que todo lo que tenga que ver con esta parte cancelatoria, me olvidé de poner una retención, me olvidé de aclarar el saldo a favor de libre disponibilidad, el fisco debería admitirlo, porque no estamos discutiendo que la materia imponible que está acá arriba, ¿se entiende? Entonces todo lo que es acá abajo, de hecho hay actas de espacio de diálogo que dicen que lo admiten, pero en la práctica, si ustedes se olvidan de poner un pago a cuenta y después lo ponen, el sistema se lo toma. Eso no. Entonces, esta restricción para la rectificación al menos es para la parte Determinativa, sí, definitivamente. Bien. Lo que los dictámenes dijeron, naturalmente, es que no se pueden aceptar como rectificativas en
menos aquellas donde se modifica la base del impuesto por errores conceptuales, sino que ahí hay que tomarlo como un reclamo de repetición, que es lo que yo les decía. Uno presenta la decla, el sistema no la toma, la tiene ahí latente, y el contribuyente tiene que hacer el pedido de repetición para pedir que se lo devuelva. ¿Sí? Por eso ven que dicen inclusive, la presentación de declaraciones juradas rectificadas en menos implica implícitamente el ejercicio del derecho de la acción de repetición. Es más, en el 93 decían, ya el fisco tendría que empezar a trabajar el reclamo de la repetición. Hoy en día hay otro formulario para hacerlo y demás. Y aparece algo que nos vamos a, por un minutito, aparte del artículo 80, del artículo 100, que nos vamos a ir un poquito más atrás, que es el artículo 81. Pero se los cuento acá. El artículo 81 habla de la repetición, la vamos a estudiar bien en la segunda parte de la materia. Pero contiene el artículo 81, su quinto párrafo, algo que se llama correcciones simétricas. Que tiene que ver un poco con lo que decían ahí del IVA, que comentabas vos recién, ¿no? Ella dice, bueno, pero el libro con la recomendada dice que si yo me toco un crédito fiscal que era de este mes, lo puedo tomar más adelante y no pasa nada. ¿Entienden? Entonces, si en una verificación viene el fisco y dice, no, pero acá esta factura no está en mayo, esta es una factura de marzo, ¿qué es lo que el fisco debería hacer? Tendría que ir a mirar que no me la tomé en marzo, sí, pues si la tomé 2 meses, está mal, ¿no? De verdad, no me la tomé en marzo y debería darlo por bueno. ¿Sí? Esto se llama, pero para que se produzca la aplicación de las correcciones simétricas, el contribuyente tiene que estar bajo inspección. ¿Sí? Y los dos periodos tienen que estar bajo inspección. Entonces, no tanto con el tema del crédito fiscal, porque no hay perjuicio fiscal. No hay perjuicio fiscal. Pero pensemos qué pasa si yo me olvidé de poner una venta. ¿Se entienden? Me olvidé de poner una venta. O me olvidé que había nacido el hecho imponible, ¿sí? Porque había nacido el hecho imponible y no lo había facturado. ¿Y qué harían ustedes si se olvidaron? Pasar al siguiente. Lo pasan al mes siguiente, exacto. Lo correcto que sería rectificar y pagar los intereses. Bueno, lo paso al mes siguiente. ¿Se entienden? Lo paso al mes siguiente y lo pongo al mes siguiente. O en ganancias, detecté un error que no tenía, lo pongo al mes siguiente. Entonces, cuando lo ponen en el mes siguiente, ¿qué están haciendo en el mes siguiente? Están pagando de más, porque no es una operación que corresponde a ese mes. Con lo cual, si el fisco les encuentra esa situación, ¿qué deberían hacer? Según la ley 266, deberían repetir lo que pusieron de más y el fisco les debería que ajustar el mes que tuvieron de menos. Entonces, como es lo mismo, lo que dicen es, fisco, si usted está inspeccionando un contribuyente, cuando usted se encuentra que ese contribuyente se equivocó en un mes, pero en otro mes lo corrigió, no le obligue a hacer eso. Compense. ¿Se entiende? Eso se llama correcciones simétricas. Lo que sí va a reclamar que gente no tiene que ser eso. ¿Se entendió esto? Pero los dos periodos se tienen que encontrar bajo inspección. El problema es si me encuentro en el mes que me falta la venta y no me están verificando el mes que yo lo ajusté. Con lo cual, en ese caso, yo le debería pedir al fisco que me inspeccione también el mes que yo digo que lo declaré. ¿Se entiende? Los dos periodos tienen que estar bajo inspección. ¿Sí? Esto es para evitar que el reclamo de repetición. ¿Sí? Yo puedo, hoy no olvidé en este mes una venta, declarar la venta. No es que podés. Lo que digo es que si tenés la suerte que después te lo verifican, vas a ver los intereses. O sea, lo que hay que hacer ahí es rectificar en más, porque rectificar en más no tenés prohibido. Lo que la norma da en el artículo 81 es, fijo, si usted encuentra un ajuste en más, pero encuentra en la otra declaración para el mes siguiente un ajuste en menos, no obligue a que el contribuyente tenga que repetirse, ¿entiende? De por bueno eso. Pero esa es tu inspección. No es que estás habilitado a hacerlo, ¿eh? Es incorrecto eso de declararlo al mes siguiente. Lo correcto es que vos tendrías que haber que rectificar. Pero si te pasa y si se hizo y justo te inspeccionan, ahí el fisco, como vos lo decidías, después te lo terminaste de pagar, más tarde lo terminaste de pagar, no debería exigírtelo, solo los intereses. Es para evitar dispendio es para evitar hacer en ese caso la repetición. Por eso que la corrección simétrica no es algo automático que viene del aire, entonces todo lo que nos equivocamos, bueno, lo mandamos para el año que viene. Asumimos un riesgo haciendo eso, ¿sí?
Solo que si después lo ajusté, tendré la posibilidad de decirle, che, no me lo, compensámelo, dámelo por bueno, no me obligues a tener que pagarte este mes y repetir el recibo. ¿Se entendió? ¿Sí? Disculpe. Sí. Entonces los pedidos fiscales para la teoría de las correcciones simétricas tienen que ser iguales la base. No entendí. Sí, tiene que ser proporcional, tiene que ser lo mismo. Una venta que no estuvo, que estuvo acá. Sí, tiene que ser el monto, tiene que ser el mismo. No es cualquier cosa, ¿se entiende? No es que si ya le tengo que decir, no, pero ¿sabes qué? Deduje mal, es incobrable, me faltó, no sé, otra cosa y ahora me acordé que las amortizaciones tienen, entonces ponerme otro ajuste de más. No. Los ajustes que pusiste son los que pusiste, no es como el póker, ¿sí? A ver a dónde vamos con el ajuste, ¿está? Tiene que ser el mismo ajuste, el mismo número, ¿sí? Genial. Bueno, con esto estamos en esta parte. ¿Qué quiero ver ahora? Respiren que falta poquito. Bueno, ¿con qué me quiero introducir ahora? Un poquito como para que lo vean. Ya viene, acá está la causa mera que ya se las cojo. Bueno, esta es cortita, esta presentación, y está muy relacionada con todo lo que vimos acá para que les cierre el tema. Y habla ya del pago, ¿no? Entonces decimos, bueno, vamos a ver acá entonces cuáles son los medios de pago, ¿no? ¿Está? ¿Cómo podemos pagar? Ustedes ya saben, ¿cómo podemos pagar? La clásica, ¿cuál es? A lo que vimos acá, ¿pagamos con qué? Con retenciones, con anticipos, con pagos a cuenta, y después ¿con qué pagamos? Con efectivo, ¿no? Mediante la transferencia con el volante electrónico de pago. En los artículos 20 a 30, el fisco se obliga, ya no de hablar de la declaración jurada, hablábamos de determinación, ¿de qué se está ocupando hablar del 20 a 30? Del pago, ¿está? Así como acá se ocupó mucho hablar de la determinación, quiero que llegamos hasta el 15, la semana que viene vamos a ver 16, 17, 18, 19, y ahora estamos en el 20, ¿sí? Entonces recordemos, para la determinación íbamos del 11 al 15. Y acá ¿quién teníamos básicamente? A la liquidación administrativa. Y acá esto era la liquidación administrativa de pago en realidad, no era de obra, ¿no? Para la verdadera determinación que tenemos los artículos 16 a 19, ¿sí? Y para el pago, para todo lo que tiene que ver con pago, vamos a ver los artículos 20, ¿a cuándo escuchan ahí? Al 20. Y aquí el 21, bueno, me queda acá 34, 35, todo eso lo vemos con bien. Bueno, entonces, ¿qué me dice acá la norma? Me dice, bueno, dice, la obligación tributaria se encuentra prevista en abstracto y con carácter general en las leyes que sanciona el Poder Legislativo. ¿Por qué se dice que está en abstracto? El hecho imponible está en abstracto. ¿Qué es el hecho imponible? ¿Es el presupuesto legal, precepto legal, ¿no? Lo que el legislador intenta que captar. Pero ¿cuándo nace verdaderamente el impuesto? Cuando el sujeto ¿qué? Lleva adelante el objeto del impuesto que dice el precepto legal, y ahí se consume y se produce el nacimiento del hecho impuesto, ¿no? Y dice, la obligación tributaria se encuentra en cabeza de las personas físicas o jurídicas, o sea, los sujetos pasivos de esa obligación. Sin embargo, dice, la obligación tributaria no se perpetúa indefinidamente en el tiempo. Lo hablamos un poco. Existen ciertas circunstancias que pueden ser actos jurídicos o meros hechos extintivos que ponen fin a su existencia y son comúnmente denominadas en la doctrina como métodos de extinción de la obligación tributaria. Entonces, primero, la obligación tributaria no es forever. Y ya apareció uno acá. ¿Qué dijimos hoy? Un método que había acá. La prescripción. Que si bien se lo califica, que si en el paso del tiempo el acreedor no me reclama, yo ya no le debo. En realidad, más que método extintivo de la obligación tributaria, es un método extintivo del derecho que tiene el fisco a reclamarme ese impuesto. Es decir, durante tantos años vos me podés hacer el juicio. No me hiciste ese juicio, ya ahora no me lo podés hacer. ¿Se entendió?
Es lo mismo que si ustedes tienen una factura pendiente de cobro con un cliente. ¿Cuánto tiempo tienen para reclamarla? 5 años. ¿Sí? ¿Usted no reclama? Ya está. El cliente no les paga. ¿Sí? Bueno. Sin llegar a la prescripción, ¿sí? Y acá tenemos un poco el concepto, vamos a ver que hay la prescripción, la veremos por el otro lado, hay 4 formas: pago, compensación, novación y condonación. ¿Sí? El pago es la más clásica. Pongo la plata. ¿Sí? Y acá lo que hay que estar en concreto es los códigos de pago que utilizo para no equivocarme en el volante de pago, ¿no? Es decir, y ya me libera, ¿no? Una vez que yo presenté y pagué, hice el ver, ya está. En mis cuentas tributarias aparece todo en cero. Se dice que el contribuyente no tiene deuda líquida y exigible, ¿se entiende? Se dice que el contribuyente no tiene deuda líquida y exigible. Bien. Los responsables tienen que imputar los pagos. Es decir, que si se equivocan, ¿qué pasa? Gente que ¿se acuerdan que les dije lo de los códigos? Después hay gente que el sistema me deja reimputar, pero el que paga mal, paga como 2 veces. Igual está la reimputación permitida. Hay veces que hay cosas que no se permiten reimputar, pero sí. La otra forma es la prórroga. ¿Cuál es la forma de la prórroga? Es lo mismo que el pago, pero ¿qué pasa? De manera como gente diferida. Acá aparece mis facilidades, ¿sí? La prórroga es la cancelación de las obligaciones tributarias de manera diferida. ¿Eso lo tenés que solicitar? Sí, lo tenés que solicitar. Si no, no es automático. Y la FIPE, ¿se acuerda que les conté que estaba habilitada y ahora tiene un régimen general para todos los contribuyentes que está regulado en una resolución que después se las voy a poner para que... Luego... Sí. No, bajo ciertas circunstancias entras a mis facilidades o lo puedes pedir por ti. No, lo puedes pedir. Sí, podés pedirlo. Lo que pasa es que bueno, tiene que estar vencida. No podés el mismo día que vence, salvo que sean los sujetos que son de las pymes, que de golpe tienen el IVA diferido, después pueden hacer el plan. Y por ejemplo, para ganancias y de las personas humanas y de los bienes personales, hay un plancito específico que lo haces el día que se vence. ¿Sí? Les voy a dar la resolución, es buena la resolución, pero sí, es bastante generoso, Lo que pasa es que, bueno, después hay que pagar el plan, ¿sí? Y acá es importante, bueno, esto ya lo vimos antes de que hablaba de la ley de activación, que lo tienen acá, pero ya se los había dado. Y después está la compensación. ¿Qué es la compensación? Tengo saldo a favor del libre disponible en un impuesto y ¿qué hago? Lo traslado a otro. Esa compensación se hace también por el sistema de cuentas tributarias. El tema que tengo es que si supongamos que tengo saldo a favor en ganancias, lo voy a usar para pagar el IVA. ¿Qué pasa después si el fisco me ajusta el impuesto a las ganancias? Se me reduce ese saldo a favor, ¿no? Hasta que se me puede desaparecer. Y ahí el fisco entonces ¿qué se va a encontrar habilitado? A reclamarle el otro impuesto. ¿Se entiende? Es decir que la compensación en realidad siempre es provisoria. Porque va a estar sujeta a qué? Porque el fisco no tiene legitimidad de que ese saldo a favor que yo exteriorice sea correcto. ¿Me expliqué? Hasta que no me fiscalice no se sabe. Con lo cual, la compensación está admitida, está en el artículo 29. Y dice, bueno, puede provenir de lo que sea, de determinaciones. Si el fisco me ajustó la obligación tributaria y me redujo el saldo a favor y quedó saldo a favor y yo no lo había usado, lo puedo usar. Naturalmente puedo usar ¿qué? Todos los saldos a favor que surgen de mis propias declaraciones juradas. Y voy a poder usar ¿qué también para compensar? Si me equivoqué y repetí, cuando yo repito el impuesto, el fisco me da 2 opciones. O 3. Que me lo acrediten en mi cuenta para compensar otros impuestos, entonces lo tengo y compenso, que me devuelvan la platita, y me llega la platita a mi cuenta acá, o que lo trajera un tercero, ¿sí? Es decir, hay distintos mecanismos. Pero acá aparece la compensación naturalmente como uno de ellos. Profesora, vi que decía que no se podía computar un agente de retención. No. ¿Eso Si no yo sería, tengo... por ejemplo, la aduana? Aduana, por ejemplo. No. Lo que se refiere es que yo no puedo, si yo tengo que pagar retenciones, porque yo soy agente de retención, tengo saldo a favor del IVA, no puedo. Porque
Porque la retención, ¿qué pasa, gente? Es plata que yo retengo a quién? Al tercero. Entonces, si vos sos agente. Y otra de las cosas que pasó, por ejemplo, pasa mucho con el responsable sustituto de las sociedades. El fisco dice, para la ley, sería compensable. ¿Qué pasa cuando yo...? Bueno, te lo voy a explicar después cuando explique sujetos, así lo entienden. Queda pendiente ese pedacito, así lo entienden. Pero veamos con esto que esto es fácil. Entonces, la compensación se materializa a través del pedido, según como lo dije, la FIP. Tiene que haber coexistencia de crédito y deuda. Entonces, el mismo sistema FIP me dice, vos tenés este crédito, tenés todas las obligaciones para compensar. Fíjate cómo querés hacerlo. Es bastante bien. Y también está posibilitada la posibilidad de que el fisco compense de oficio. Quiere decir que no lo hace el fisco. Es decir, cuando el fisco tiene un IVA a pagar, no está mirando si el contribuyente tenía ganancias. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, en general reclama lo que tiene que reclamar y, bueno, es lo mejor que el contribuyente lo utiliza. Pero está previsto. ¿Qué es la novación? La prescripción la vamos a ver en la segunda parte de la materia y la novación. La novación es cuando un impuesto viejo desaparece y surge uno que la reemplaza. Pero en materia tributaria actualmente no tenemos novación, ¿sí? Tengo un impuesto viejo, me van a seguir reclamando el impuesto viejo. Ni siquiera tengo novación cuando meto la deuda en un plan de facilidades de pago. Porque cuando meto la deuda en un plan de facilidades de pago, lo que ocurre es que si no pago, ¿qué va a pasar? Se cae y me van a reclamar. Van a descontar lo que pagué proporcionalmente de capital y de intereses. No me descuentan todo lo que pagué del capital, ¿eh? Me hacen una proporción de capital e intereses y voy a deber la diferencia de capital e intereses. ¿Se entiende? No hay novación. Y la condonación sí existe. Y la condonación normalmente existe en materia de intereses, que es la típica que viene con las moratorias. La condonación puede ser total de intereses o parcial. ¿Sí? Te reduzco los intereses al 90%, te reduzco, ¿se entiende? Cuando hay condonación de intereses, decimos que estamos en una moratoria. Y cuando hay condonación de base imponible, estamos en qué, gente? Si me condonan intereses es un accesorio, pero si me controlan pagar menos impuestos, mi declaración jurada de ganancias daba 1000 y me dicen que pague menos. ¿O ves? Se llama blanqueo. Cuando hay una ley de blanqueo me dicen que pague 0. Significa que me perdonan la base imponible. Generalmente a cambio del pago de qué? De un impuesto especial del blanqueo. Ahora el blanqueo a la construcción, vigente. Entonces, si yo regularizo, implica que no me van a reclamar ganancias e IVA que yo pude haber omitido anteriormente. ¿Se entiende? Entonces, el blanqueo se llama cuando me condonan base imponible. Moratoria normalmente cuando me condonan accesos. Pero creo que el blanqueo es el blanqueo, cuando viene un blanqueo te dicen, vos evadiste, no me pagaste impuestos, ahora pagamos un impuesto, declara los bienes que tenés, por ejemplo, la moneda extranjera para aplicar a la construcción, depositarla, todo, me pagas un impuesto especial por eso, pero yo no te voy a reclamar ganancias e IVA para atrás. ¿Se entiende? Ahí hiciste una condonación de los impuestos que originalmente me permitieron a mí tener ese dinero. ¿Se entiende? Bueno, y finalmente la acreditación o devolución tiene que ver con, cuando nosotros hablamos de repetición, y con esto cierro, estamos hablando porque me equivoqué en esta parte, ¿sí? La parte determinativa. Y cuando hablamos de devolución, es cuando de golpe a mí se me generó mucho saldo a favor. Y yo ya no tengo contra qué convertir. ¿Se entiende? Entonces inicio lo que se llama un trámite de devolución. Para pedirle al fisco que ese dinero que haga, gente, me lo devuelva. Porque ya tengo posibilidad de compensar. ¿Me explico? Bueno, esas piscinas sencillitas, no tienen mucha complejidad estos artículos, los pueden leer ustedes, podemos ver después en la clase del sábado las dudas, ¿sí? Pero de 20 a 29 ya los pueden leer, ¿está bien? Bueno, la clase que viene, vamos entonces a ver 1, 2 y sujetos, así ya para después meternos en determinación de oficio la próxima, ¿está? Bueno, gente, muchas gracias, que tengan una linda semana.
Nos vemos virtualmente el miércoles.